Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tener a una de mis entrevistadas favoritas, Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida en el mundo. Su libro La Casa de los Espíritus es un clásico de la literatura latinoamericana y sus obras como Eva Luna y Paula, sobre su hija fallecida, han vendido más de 60 millones de ejemplares. Muchos de ustedes conocen su historia. Su padre era un diplomático chileno, primo del expresidente chileno Salvador Allende, y cuando vino la dictadura del general Augusto Pinochet, Isabel, como muchos otros exiliados de la izquierda chilena, se refugió en Venezuela, donde vivió 13 años. En 1988, durante un viaje a California, conoció a su actual marido y se quedó a vivir en Estados Unidos. Isabel acaba de sacar su primer libro del género policial, una novela llamada El juego de Ripper, que acaba de salir simultáneamente en español y en inglés. En la entrevista que le hicimos, le preguntamos de todo, sobre literatura, sobre política, sobre amor y sobre sexo. Vamos a ver la entrevista y luego vamos a conversar con la escritora Rosana Urbanel, autora de la novela policial Volver a morir y de la novela de suspenso y erótica Perdido en tu piel. Y como buena escritora, buena analista literaria. Vamos directamente a la entrevista con Isabel Allende. Veamos. Isabel Allende, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por tenerme en el programa. Es un honor tenerte aquí. Isabel, antes de que me cuentes de qué se trata tu nueva novela, El juego de Ripper, ¿es la primera vez que escribes una novela policial? Sí, y tampoco soy lectora de novelas policiales. Así es que es un género que solamente conozco porque duermo con un escritor de novelas policiales, que es mi marido. O sea, por ósmosis. Por ósmosis me va entrando. Y no fue una idea mía, se le ocurrió a mi agente, Carmen Balcells, que me dijo, escribe una novela a 4 manos con tu marido. Y tenía yo que ajustarme al género de él. Entonces empezamos a planear una posible novela. Terminamos peleando como perros. Casi nos divorciamos y por supuesto no resultó. Él se fue a su pieza a escribir su 6ª novela y yo a la mía a tratar de escribir la primera. Pero tú escribes una novela policial, pero medio juguetona. He leído en entrevistas que has dicho que como que en medio les tomas el pelo a las novelas policiales. Le tomo el pelo al género, pero dentro del género. Me ceñí estrictamente a las reglas del género. Y el género es un contrato entre el autor y el lector, en que ambos saben cuál es la fórmula. El autor tiene la obligación de mantener el suspenso, de salpicar muertos ahí y plantar las pistas, pero distraer al lector para que no vea las pistas. Y el lector tiene la obligación de tratar de encontrar esas pistas y adivinar quién es el villano antes del final. Es un juego. Pero tú dices que no lees novelas policiales. Habrás leído las últimas, o sea, es un género que ahora está arrasando. Las novelas del sueco, de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. O sea, esas las leíste. Bueno, como era el año 2012, yo estaba planteándome escribir estas novelas policiales. Dije, bueno, tengo que leer lo que está de moda. Y me puse a leer las de Stieg Larsson y unas de Joe Nesbo. Leí como 3. Pero mira, no es el tipo de novela que yo puedo escribir. Era muy escandinavo todo eso. Y no calzaba para nada con el tipo de novela que yo escribo. Y terminé escribiendo una novela que es como todas las mías, que son relaciones, personajes, y con unos cuantos crímenes. Pero me ceñí a la fórmula. Pero no asumes un riesgo, Isabel, porque los autores, tú lo sabes mejor que nadie, nos pagan en función, un adelanto, en función de cómo nos fue con nuestro último libro. Al meterte en una cosa nueva o distinta, ¿no asumes un riesgo? O sea, de que caigan, o sea, tú has vendido 60 millones de libros y te los deben medir tus editores, pero con una lupa. ¿No corres un riesgo de que al meterte en un campo nuevo no puedas mantener, digamos, el ritmo? Mira, Andrés, jamás pienso en eso. He intentado todos los géneros. He pasado de la memoria a la saga familiar, incluso he escrito una trilogía para jóvenes, unos mamotretos de novelas históricas. Cada cosa es un riesgo. No puedo repetir lo que ya hice una vez.
Y si acaso se va a vender más o se va a vender menos, o cómo lo va a recibir la crítica o los editores, eso ya no me preocupa. A mí lo que me interesa es el proceso. Y me encanta experimentar con cosas nuevas. Y esto fue otro experimento. Cuéntanos un poco de qué trata el juego de Ripper. Mira, cuando empecé la novela, empiezo todos mis libros el 8 de enero, estaba perdida. Porque con Willy habíamos tirado unas ideas ahí en el tapete, pero nada se concretó. No sabía ni por dónde empezar. Lo único que sabía era que iba a ocurrir en el área de San Francisco, que la conozco muy bien, así que no tenía... Porque vives ahí. Claro, no tenía que investigarla. Y en el año 2012, para no tener que hacer una investigación histórica. O sea, todo podía sacarlo por Google. Bueno. Pero no sabía de qué se trataba. No tenía personaje, no tenía los crímenes, no tenía nada. Y en eso, porque el universo te ayuda cuando estás en esto, encontré a mi nieta Andrea, que en ese momento tenía como 17, 18 años, jugando un juego sola en la cocina. Y me dice, no estoy jugando sola, estoy jugando en línea un juego de rol que se llama Ripper. Y se trata de atrapar a Jack el Destripador en Londres en 1888. Y me explicó que cada muchacho que juega en este juego inventa un personaje. Y ese personaje tiene limitaciones y habilidades. Y con esas habilidades y limitaciones tiene que jugar. Le dije, esto se presta fantástico para lo que yo quiero hacer. ¿Se podría trasladar esta acción a San Francisco 2012? Claro, me dice, ni un problema. Y a partir de eso ya tuve la estructura para la novela. Un juego que se llama Ripper, 5 muchachos, unos nerds, unos frikis así, que juegan en distintas partes del mundo en línea. Y empiezan investigando a Jack the Ripper, pero cuando ocurren los crímenes verdaderos en San Francisco... O sea, hay un serial killer, un asesino en serie. Hay un asesino en serie en San Francisco, pero la policía todavía no sabe que se trata de un asesino en serie. Y la chica que es la maestra del juego, Amanda Martín, es hija del inspector de homicidio en San Francisco, Bob Martín. Y claro, la policía tiene que seguir un protocolo, está limitado burocráticamente, tiene limitaciones legales. Los chicos no tienen ninguna, ni siquiera éticas o morales, nada. Entonces los chicos van siempre un paso adelante de la policía y investigando los crímenes. Y esa es la historia. ¿Y le ganan a la policía? Claro que le ganan a la policía, pero apenas por un pelito. Isabel, pero tú hablabas de las relaciones en esta novela. ¿Qué es lo que destacas en estas relaciones? ¿Qué hay de distinto? Bueno, siempre al crear los personajes, lo que más me interesa es crear personajes que parezcan gente, que sean como tú y como yo, contradictorios, complejos, de muchos matices. Y así son mis personajes en general. Y me interesan las relaciones entre ellos, esa red de relaciones. Y en una novela policial todo está relacionado y cada personaje cumple una función. Y en esta novela lo que más me gusta es la relación entre el abuelo y la nieta, que juegan juntos el juego y que tienen esa relación en que se desafían y que se adoran y se necesitan. Y la otra relación que me encanta es la del Navy SEAL, el soldado, con su perro. ¿Con su perro? Con su perro, con Atila. Nunca se dice en la novela que es el dueño de Atila. Los dos son compañeros, los dos fueron guerreros juntos, estuvieron en la guerra y fueron soldados juntos, fueron heridos juntos. Tienen esa camaradería de la experiencia vivida y de la absoluta lealtad. Y nunca se dice que uno está subordinado al otro. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende cuando le preguntamos a propósito de uno de los personajes de su nueva novela, si cree en los astrólogos y en las brujas. Y después también les vamos a preguntar sobre la política latinoamericana de hoy. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva que le hicimos a Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida en el mundo.
Isabel Allende acaba de publicar una nueva novela llamada El juego de Ripper, la primera novela que ha escrito del género policial. Hablamos con ella sobre la literatura, el amor, el sexo y la política. Sigamos con la entrevista. Uno de los personajes centrales de tu nueva novela, El juego de Ripper, es una astróloga psíquica, vidente, sanadora, llamada Indiana. ¿Tú crees en las astrólogas, en las brujas buenas? ¿Tú crees? No sé si creo, pero las respeto. Yo también. No sé si creo, pero estoy abierta a todas las posibilidades. Conozco tanta gente que se hace lecturas astrológicas. Mi marido fue diagnosticado con una enfermedad terminal y cuando la medicina tradicional no pudo hacer nada por él, empezó con toda la medicina alternativa y encontró todas estas brujas y brujos buenos que hacen toda suerte de cosas que no están ni reguladas ni aceptadas por la medicina tradicional. ¿Eso fue recientemente? Recientemente, ahora, en los últimos 3 años. Y mi marido está bien. Ahora, ¿por qué está bien? Según los médicos, porque hubo un falso diagnóstico. El diagnóstico fue equivocado. Porque ellos no van a aceptar jamás que algo que ellos no inventaron pueda resultar. Pero el hecho es que mi marido está bien. Entonces me puse en contacto con todas esas artes ocultas o esas ciencias ocultas. Y algunas de ellas son fantásticas. Hay mucho charlatán también. Pero hay mucha gente que honestamente tiene poderes de sanar. A ver, ¿estás hablando de gente que tiene poderes psíquicos? ¿Estás hablando de cosas más, digamos? A veces hay gente que, en todas las culturas del mundo, hay gente que implanta las manos, por ejemplo, que pone las manos y que puede curar con eso. El Reiki. Reiki es una. Mi abuelo tenía ese poder. Tú tenías dolor de cabeza, mi abuelo te ponía las manos aquí y a los 5 minutos se te pasaba el dolor de cabeza. Mi abuela era clarividente y veía cosas. Ahora, mi abuela estaba un poco loca, pero hoy día le darían un antidepresivo y no vería nada. Pero en aquella época veía visiones y tenía sueños proféticos y hacía sesiones de espiritismo. Yo me crié con todas esas cosas. Entonces no te voy a decir que las practico ni que creo a pie juntillas, pero estoy abierta a la posibilidad y además cómo enriquece la literatura. De todas las vertientes modernas, el Reiki, el mindfulness, de todas las corrientes, ¿cuál es la que más respetas? Bueno, todas. La medicina china, por ejemplo, tiene toda la medicina de las hierbas chinas es extraordinaria. Entonces todo eso lo respeto. Ahora la astrología, me he hecho muchas veces lecturas astrológicas. ¿Sí? ¿Funcionan o no funcionan? No sé. ¿Pero han acertado o no? A veces han acertado de manera dramática. Y otras veces uno le busca la vuelta, la interpretación. Y lo que no era cierto se te olvida. Y lo que era cierto lo recuerdas o lo exageras. O sea que todo está aquí. Ahora, el personaje de Indiana está basado en una sanadora argentina que se llama Ana Cejas, que ayudó mucho a Willy. Ella es una bruja buena. Ahora, no es la mujer alta, pechugona, sexy que sale en el libro, pero es una chica encantadora. Pero cuando dices sanadora, Isabel, ¿a qué se refiere? O sea, es una... Healer en inglés. No sé cuál es la palabra en español. Sanadora, ¿no? Se usa sanadora, pero creo que no está aceptada por la Real Academia. Okay. Pero es una medicina alternativa, digamos, no es una terapeuta con un título colgado en la pared. No, ella seguramente esta persona sí ha estudiado. Ella ha escrito libros sobre aromaterapia, pero tiene un poder personal también, de que ella siente en su propio cuerpo el dolor del paciente, entonces sabe ubicarlo perfectamente en el cuerpo, porque lo somatiza. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Isabel, no sé. Esto que tú cuentas de tu abuelo y tu abuela, o sea, esto ha existido siempre. O sea, siempre. Entonces... Y en San Francisco todos los días. ¿Pero hay algo de nuevo en esto o no? Yo creo que lo que hay nuevo es que ahora aquí en Occidente hemos aceptado todo esto y lo estamos y se ha explotado mucho comercialmente. Entonces, aquí mismo en este hotel donde estoy ahora hay un spa donde te ofrecen toda clase de cosas que son mágicas.
No te vas a rejuvenecer ni te vas a embellecer porque te echan jengibre en la planta de los pies. Déjate de cosas, pues. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende cuando le preguntamos sobre Chile, sobre Venezuela, sobre varios otros temas candentes de la política latinoamericana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva que le hicimos a la escritora Isabel Allende, probablemente la escritora latinoamericana más conocida en el mundo. Isabel acaba de sacar una nueva novela policial llamada El juego de Ripper. Es la primera novela de este género, del género policial, que ha escrito. Hablamos con ella sobre todo, sobre la literatura, el amor, el sexo, la política. Sigamos con la entrevista. Isabel, tú has estado recientemente en Chile apoyando la campaña de la presidenta Bachelet y votando. Hay dos versiones de Chile. Hay quienes dicen que Chile es el país más desarrollado de América Latina, el país que más ha crecido, el país más serio. Y otros que dicen que es un país muy desigual, que es un país con gran desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene razón? Ambos. Es un país que tiene gran prosperidad económica, sobre todo comparado con otros países de América Latina. Tiene estabilidad social y política. Hemos conseguido una democracia sólida de nuevo, como la que teníamos antes de la dictadura. Y es un país que, según todos los índices, prospera. Cada año prospera. Sin embargo, hay mala distribución del ingreso. Hay una clase muy pequeña de gente que tiene demasiado. Una gran clase media endeudada para siempre, porque están consumiendo lo que no pueden pagar. Entonces viven con tarjeta de crédito. Y todavía quedan bolsones de pobreza en Chile. ¿Como en Estados Unidos? Eso es lo que te iba a decir, que el sistema capitalista en el cual vivimos, desatado, como el que tenemos, produce esa situación. Y el sueño americano se terminó por eso mismo, porque la clase media está empobrecida, está endeudada, porque hay un 1% de gente ultra billonaria y todavía queda un montón de gente muy pobre en este país. Estamos hablando de Estados Unidos. En Chile pasa eso. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿Chile está mejor o peor que Venezuela, Argentina? Mucho mejor, porque tiene estabilidad política y porque tiene un programa a futuro y porque es un país que no está endeudado. La gente está endeudada dentro del país, pero es un país que le va bien. Y yo creo que hacia el futuro vamos muy bien. Y hay cosas que hay que resolver. La dictadura dejó un legado de privatización de la educación y de la salud que hay que resolver, porque tú todavía se va poniendo cada vez más elitista la educación. Cuando tú tienes la gente que no puede pagar una educación muy mediocre y la gente que puede pagar tiene la mejor educación del mundo, bueno, rápidamente se establece un abismo. Pero ¿dónde está el justo medio, Isabel? Porque en Chile el tema de la educación universitaria ha sido un gran tema que ayudó a elegir a Michelle Bachelet, pero ¿qué es mejor? ¿Tener universidades públicas y privadas o tener universidades públicas enormes donde se recibe 1 de cada 8 o donde, o sea, no figuran entre las mejores universidades del mundo, pero ni de lejos? ¿Qué es mejor? Yo creo que si la educación... Porque, por ejemplo, perdón, Isabel, en China, para usar un ejemplo extremo, China comunista, hoy en día, los estudiantes que pueden pagar la universidad, pagan. Y con eso subvencionan a una los que gran no pueden. idea. Eso puede ser una gran idea. Pero en Chile quieren hacer lo contrario, quieren hacer que hasta los ricos vayan gratis, ¿o me equivoco? No, yo creo que la idea es que siempre van a haber universidades y colegios privados como había antes, pero que el Estado ayude a las universidades públicas y no subvencione a través de impuestos y otros negociados que se hacen a los privados, que es un poco lo que está pasando también en Estados Unidos. Entonces,
hay que llegar a una justa combinación. Pero mira, Andrés, tú y yo sabemos, estamos viviendo en el siglo XXI con estructuras sociales y políticas del siglo XIX. La democracia como la tenemos planteada no está funcionando. Nadie confía en el Congreso. Hay una desconfianza total de los políticos. ¿Quiénes manejan el mundo hoy? Las financieras, que esas son internacionales. Hay que cambiar el sistema, no está resultando para el mundo. ¿Cómo lo cambiarías? Yo no soy política, porque si no estaría aquí sentada contigo. Estamos hablando de libros. No soy política, pero puedo ver en los años de mi vida cómo las cosas han dejado de funcionar, cómo lo que se creía que era ideal. En el año 70, en el año 73, cuando vino la dictadura en Chile, el golpe militar, era la pérdida de la democracia, que era una cosa como para nosotros sacrosanta, incuestionable. Hoy día se cuestiona la democracia tal como está hoy, porque resulta que no funciona como democracia. Los que hacen las leyes son los ricos. Pero tú decías recién, Isabel, que Chile está mucho mejor de lo que estaba, y mucho mejor que los países como Venezuela o como Argentina, que tienen una crisis social brutal. Pero ¿no hay entonces en Chile una crisis de expectativas? Como que la gente se dio cuenta que el país le iba muy bien y por eso decía, ¿por qué me va a mí peor que a mi vecino? ¿O por qué mi vecino tiene un...? Exacto lo que tú has dicho, una crisis de expectativas, porque se le ofrece a la gente es una sociedad consumista. Se trata de consumir lo que no necesitan. Ahora inventaron Halloween y inventaron Thanksgiving y un montón de cosas para hacer que la gente compre. Y la gente entonces se endeuda y vienen cada vez expectativas mayores que no pueden pagar. La expectativa de que tu hijo vaya a la universidad, pase lo que pase. Y como la universidad es privada, se endeuda a la familia para siempre. Y sacan unos títulos que no sirven para nada, porque la mitad de las universidades pueden ser piratas. Bueno, no la mitad, pero hay algunas que son piratas. Como habrán visto, estamos hablando con ella de todo, sobre literatura, sobre amor, sobre sexo, sobre política. Sigamos con la entrevista. Isabel, tú vives en California, en San Francisco. El presidente Obama está pasando por un bajón en las encuestas. Pobre diablo. ¿Te parece que se lo merece o no? No, me parece que no, que ha contado con una oposición ciega. Ciega porque no le importa a esa oposición destruir el país, destruir el sistema democrático con tal de destruir a Obama. Y yo lo vi eso con Allende. Y es muy peligroso. El pobre Obama ha tenido una situación súper difícil. Y es un hombre excepcional. O sea, los republicanos le están haciendo la vida imposible. Imposible. ¿A ti te sigue gustando, obviamente? A mí me sigue gustando. Ahora, las expectativas cuando fue elegido Obama eran desproporcionadas. Y yo era parte de esa desproporción, porque creía que iba a cambiar todo con Obama. Era joven, era el primer africano-americano en la Casa Blanca, una familia preciosa, un tipo inteligente, articulado, comparado con Bush. Era una maravilla. Entonces las expectativas eran muy altas. ¿Hillary Clinton te gusta? ¿Crees que va a ser la próxima? Me gusta y voy a votar por ella si acaso es... ¿Y crees que tiene chances de ganar? Sí, creo que tiene chances de ganar, a pesar de que mucha gente dice que en este país falta mucho todavía para votar por una mujer. Lo mismo dijeron de Obama. Sí. Y hemos visto, por lo menos en Chile se ha visto, que una mujer inteligente, preparada, puede hacer un muy buen gobierno. Son en general más trabajadoras, mejores administradoras, trabajan en equipo mejor, son menos corruptas y menos egocéntricas que los hombres. ¿Algunas? Casi, bueno, algunas. Dije una mujer bien preparada. Isabel, los latinos en Estados Unidos siempre se nos dice que somos la primera minoría, que tenemos cada vez más poder político, que falta muy poco para que haya un presidente, el primer presidente latino en la historia de Estados Unidos. ¿Tú lo crees o son cosas que dicen los políticos para Wishful thinking. ¿No lo crees? No, yo creo que sí. En los 26 años que yo llevo en este país nos hemos multiplicado y se ha multiplicado el poder de los latinos porque ya hay segunda y tercera generación nacida aquí que vota. Entonces eso nos da un tremendo poder. Antes de que pudiéramos votar,
podíamos ser muchos en número, pero no teníamos el poder que tenemos ahora. Hemos cambiado la cultura. En estos años que yo llevo aquí, que es un cuarto de siglo, la cultura hispana está en todos lados. El idioma español se habla en todos lados también. De aquí a que tengamos un presidente latino, creo que falta. Hablemos un poquito de otra cultura. En tu nueva novela, en El juego de Ripper, también tienes muchos personajes, policías, ex Navy SEALs, ex tropas especiales, agentes, investigadores, detectives. ¿Tú crees que Estados Unidos está más cerca de cambiar esa, para mí, absurda cultura de las armas? En estos tantos años que llevas viviendo en Estados Unidos, ¿ves un progreso o no está cambiando nada? Yo lo veo peor. Yo lo veo peor. Se habla más y más de control de armas y se habla del daño, pero la gente sigue, hay este terror de atacar el derecho a portar armas, que es un derecho absurdo que tiene este país y que no debería tener ningún país. La idea de que tú puedes andar con un arma en tu automóvil no existe en otras partes, y que puedas sacar un arma para matar a alguien porque te miró feo, eso no puede ser. Ahora, este es un país que ha vivido en guerra siempre, que tiene la cultura de la guerra y la industria de la guerra. Ya lo dijo Eisenhower, que había el peligro... El complejo militar industrial. El complejo militar se iba a devorar al país, porque ¿cómo lo paras? Le da trabajo a un montón de gente y son billones, es una fortuna que se gasta, que la pagamos tú y yo, los taxpayers. Yo creo que eso no va a cambiar tan pronto. ¿Es distinto eso a lo que pasa en Rusia, en China, en varios otros países? ¿También yo creo que no, pero no queremos comparar, ¿verdad? No queremos ser como Rusia o como China. En Rusia no te venden armas en cada esquina. En Estados Unidos las tiendas de armas están abiertas toda la noche. Yo no puedo comprar un antibiótico en la farmacia, pero puedo comprar un rifle de asalto mañana si quiero. Isabel, hablemos un poco de sexo. ¡Ay, qué rico! Tú escribiste hace poco un libro, Amor, titulado Amor, donde hablabas del sexo y del amor. ¿Qué ha cambiado en el amor en los últimos años? Tú dices que la idea, el concepto y la práctica del amor están cambiando. Yo creo que el amor es la cola que pega al mundo. Todo se mueve por amor en la naturaleza. El amor de la abeja por el color, por el olor de la flor. El amor de la leona por sus cachorritos que los defiende y preserva la especie. Creo que el amor nos mueve todo. También hay tanta violencia y es tan ruidosa la maldad que parece que fuera eso mucho mayor que el amor. Pero no es cierto. El amor al arte, el amor a lo que hacemos, el amor por la familia, eso es mucho más importante. Ahora, en mi vida y en la literatura el amor ha ido cambiando porque es más explícito ahora. El sexo es mucho más explícito. Antes, yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años, leí Las Mil y una Noche con una linterna encerrada adentro de un closet con una linterna buscando las páginas cochinas, porque que no entendía nada, porque todo era metafórico, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero ya el hecho que estuviera prohibido lo hacía fascinante. Hoy día mis nietos a los 4 años ya pueden mirar pornografía, las cosas más horrorosas en Internet. Entonces ha cambiado la idea del sexo, se ha ¿cómo diría yo? Banalizado y ya no tiene el misterio, ya no tiene el encanto que tal vez tenía antes. Pero yo lo prefiero así, te voy a decir, porque antes vivíamos con muchas restricciones. Lo que sí ha cambiado es el amor, porque me da la impresión de que la gente joven tiene miedo de correr riesgos, miedo de comprometerse, son muy cautelosos. Entonces vienen todas estas relaciones que son relaciones sexuales y no amorosas y casuales. Y están como cambiando compañeros y compañeras todo el tiempo por miedo a comprometerse. Ahora, si no vas a correr riesgo, si no quieres sufrir, ¿cómo te vas a enamorar? ¿Tú crees en la pasión eterna o crees, como dicen los chinos, que no hay pasión que dure más de 3 años? Pues es que definamos pasión. La pasión, tú sabes lo que es pasión. Estamos hablando de pasión sexual. Sí. La pasión sexual dura como unos 25 minutos, encuentro yo. Y ya
Después hay que estarla renovando constantemente. Ahora, yo tengo 26 años de matrimonio y tengo 71 años de edad. Las cosas cambian, sin ninguna duda. Pero creo que se puede mantener cierto entusiasmo, pasión, enamoramiento, si los dos están dispuestos. Pero tú has escrito recientemente o has dicho de que te gustaría escribir una novela erótica. Sí, pero está viva mi mamá, no puedo. Mi mamá tiene 93 años, va a haber que matarla a palos a mi mamá. O sea, es inmortal. Pero es tu proyecto próximo. Bueno, ya voy a estar tan vieja cuando mi mamá se muera no que yo creo que no me voy a acordar. Isabel Allende. Hay que investigar mucho. Muchísimas gracias. Suerte con tu nueva novela. Gracias. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a comentar esta entrevista con la escritora Rosana Urbanel, autora de la novela policial Volver a Morir. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista exclusiva con Isabel Allende. A mí, tengo que confesarlo, me encanta entrevistarla a Isabel Allende porque es divertida, es espontánea y es profunda a la vez. Rosana Urbanel, escritora, una novela policial reciente, muy buena por cierto, Volver a Morir. Rosana, bueno, tú viste la entrevista conmigo. ¿Qué crees tú que le impulsó a Isabel Allende a meterse en este género policial? ¿Por qué ella, tú, tantos otros están escribiendo novelas policiales? ¿Venden más? ¿Son más divertidas de escribir? ¿Por qué? Bueno, yo no creo que Isabel Allende lo haya hecho por vender, eso está clarísimo. Sí que ha dado cierta explicación en la entrevista, que su marido la incitó. Porque él escribe novelas policiales. Él escribe, él es escritor de novelas policíacas. Ha comentado también que su agente le dijo ¿por qué no escribes? Y simplemente porque yo considero que le apetecía hacerlo. Dijo, pues es buena idea. ¿Por qué este boom de las novelas policiales? Está Stieg Larsson, el sueco, la trilogía Millennium que vendió ya no me acuerdo cuántos millones de ejemplares. Pero muchos otros. O sea, ¿por qué? La novela policíaca de intriga, de suspense, siempre ha sido un género que ha vendido mucho. De hecho, la novela de género vende. Sea novela romántica, sea misterio, sea suspense. Tú cuando puedes encasillar una novela es mucho más vendible. Y el género de misterio o de suspense siempre ha sido muy vendido. Es uno de los clásicos. Pero sí que es cierto que es curioso que autoras de la categoría de Isabel Allende haya escrito una novela de misterio. También J.K. Rowling, la mamá de Harry Potter, también tiene una novela de misterio, aunque la publicó bajo seudónimo, ahora se ha sabido, y bueno, pues va a continuar la serie. Ahora en junio publica la segunda novela de la serie. ¿Hay una fórmula? ¿Se trata de salpicar muertos, como dijo Isabel al principio de la entrevista? Mira, depende del gusto de cada autor. A mí no me gusta la sangre a chorros. Pero bueno, tienes que tener un muerto, por lo menos al principio, ¿no? Al principio tiene que estar un muerto, o al final, o un desaparecido, pero siempre tiene que haber un misterio para empezar. Eso sí que es cierto que la novela policíaca o detectivesca tiene una serie de pasos a seguir. Es decir, tienes que plantear un misterio, o una intriga, o un muerto, o un desaparecido, y luego seguir, ir echando pistas y ir desvelándolas poco a poco para que el lector pueda estar contigo hasta el final. Pero y además se divierta. Pero es una verdadera epidemia, es una moda. O sea, me contaba Isabel Allende entre toma y toma que ella fue a un curso en Los Ángeles o en San Francisco, no me acuerdo, para escritores de novelas policiales, aprender todas las cosas forenses y toda la... o sea, me pareció increíble que... Sí, porque en las novelas policiales, mira, cuando escribes una novela histórica, las llamadas novelas históricas, pues te tienes que documentar exactamente de las épocas históricas de las que vas a escribir, aunque tus personajes sean de ficción. Entonces, en la novela policíaca es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, para escribir la novela mía de Volver a Morir, que es sobre un detective cubano de Hialeah. En Miami. En Miami, sí, la acción pasa en Miami. Consulté a varios expertos en algunas cosas, técnicos de cajas fuertes, por ejemplo. O sea, que hay cosas que no sabes. Isabel me contaba que ella hizo lo mismo, fue un curso. Y yo le dije, pero tú, o sea, una de las escritoras más conocidas del mundo, te mezclaste ahí con
la gente o sea, los aspirantes a publicar su primera novela? Digo, sí, tranquila, o sea, y lo disfruté mucho, me contó. Rosana, ¿tú leíste El juego de Ripper? Estoy a la mitad. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. La protagonista, se ha hablado un poco de que ha cambiado mucho Isabel Allende en esta novela. Sigue habiendo bastante Isabel Allende dentro de la novela. En el sentido del realismo mágico, de cómo describe los personajes, sigue habiendo mucha relación humana también. Y luego, ella no es la primera vez que escribe sobre adolescentes, que creo que lo ha comentado en la entrevista. Tiene una trilogía, Memorias del Águila y el Jaguar, que es buenísima. Sobre, precisamente, el protagonista no es una chica, es un chico, es un joven de 15 años, norteamericano, que tiene que ir al Amazonas con su abuela porque su mamá está ingresada por cáncer y no va muy contento, pero en fin va y después pues pasan muchísimas cosas, ¿no? ¿Y tiene ese ingrediente de humor del que hablaba Isabel? Fíjate que es curioso que no tiene tanto. En la literatura, o sea, su literatura es muy distinta de cómo es ella. Te la imaginarías más seria, yo creo. Pero ella dice que lo toma este género con una especie de, con una pizca de humor. Sí, lo que es el género, sí, el género es muy divertido. O sea, quiero decirte, el personaje le puedes poner, o los casos les puedes poner cantidad de detalles, pero claro, todo depende de ti, de cómo seas, cómo sea el personaje. También eso te ata mucho. Si es un adolescente de 16 años, como en el caso de su protagonista, pues es lógico que te tienes que atener a ese carácter, ¿no? En el caso de mi carácter es ya te he dicho, es un abogado, es un detective de Hialeah, pues le puedes poner mucha más gracia, ¿no? Cuéntanos en un minuto tu novela, Rosana. Bueno, es Nelson Montero, trabaja con un hacker que se llama Teo Osorio y hay un veterinario que desaparece, entonces se le contrata para descubrir qué ha pasado. La viuda me aparece muerto, pero hay una segunda esposa. En fin, es un caso muy, muy complicado, pero que lleva a Nelson a recorrer un poco todo Miami, sobre todo las zonas donde trabajaba el veterinario, que pueden ser las Everglades, el zoo, el acuario. Tiene que ir a México también para seguir ciertas pistas. En fin, yo creo que yo me lo pasé muy bien escribiéndolo. Rosana Oronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y volvemos con mi comentario final. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a Isabel Allende por esta exquisita entrevista. Muy pronto la vamos a poner en nuestro sitio web, oppenheimerpresenta.com, gratuitamente para que todos puedan verla, y la vamos a comentar en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @OppenheimerA. Bueno, hemos recibido muchísimos Twitters sobre el programa que hicimos la semana pasada con el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sobre la crisis en Venezuela. Entre quienes nos escribieron criticando a la OEA y al gobierno de Venezuela, que fueron la gran mayoría, José Alberto Padrón nos escribió: ¿cree usted que hay una verdadera intención de diálogo cuando diariamente el presidente insulta a la oposición? Andreina Erwin nos escribió: ¿quién puede ir a un diálogo donde te reciban con balas? Otro Twitter, Víctor López, nos escribió: señor Insulza, un país que se retira de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como lo hizo Venezuela, no cree en la democracia. Entre quienes nos escribieron a favor del gobierno de Venezuela, Julio Quintero escribió: Andrés, me sorprende que si ustedes saben lo que pasa en Venezuela, ¿por qué el sesgo? ¿No sabes que había un golpe de Estado? Y Janet Gutiérrez nos escribió: entiendan que Venezuela no va a permitir una intervención de Estados Unidos. Bueno, Janet, yo nunca apoyaría una intervención de Estados Unidos, como no la apoyé en Irak, como no la apoyé en ningún lado. Y dicho sea de paso, sin que una intervención podría justificar otra, tampoco justifico la presencia de decenas de miles de asesores cubanos en Venezuela, según reportan militares retirados y políticos de oposición en Venezuela. En cuanto a lo que nos escribe Julio Quintero, que nos preguntó si acaso no sabemos que hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela, encabezado por los estudiantes que protestan en las calles. Bueno,
yo le quisiera preguntar al señor Quintero, ¿quiénes son los golpistas en Venezuela? ¿Son golpistas los estudiantes que están en la calle pidiendo que se respete la separación de poderes, que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de prensa, que se permitan las libertades económicas para que los venezolanos no tengan que tener una tarjeta de racionamiento como en Cuba? ¿O son golpistas los que se disfrazan de militares, se ponen boinas rojas, gritan socialismo, muerte, apoyan bandas militares, festejan el día del fallido golpe de Estado del expresidente Hugo Chávez en 1994 y glorifican dictaduras militares como las de Siria o Cuba? ¿Quiénes son los golpistas? Le ruego al señor Quintero que nos explique, porque escuchando a alguna gente que nos escribe como él, a uno le queda la duda. Pareciera ser que ellos piensan que hay golpes buenos y golpes malos. Para mí, no hay tal cosa como un golpe bueno, venga de donde venga. Entonces invito a quienes glorifican a las dictaduras y a los golpes militares supuestamente buenos, que nos pongamos de acuerdo en que no hay tal cosa como un golpe bueno, sea de donde venga, de donde venga. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa entrevista con Isabel Allende. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Zurich Seguros. Protege su vida, sus bienes y su futuro. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Acción internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar